Bienvenidos a otro primer encuentro, una producción de Desde Cero y el Centro Provincial del Libro y la Literatura de Holguín. Hoy para conversar con un joven narrador holguinero, además periodista, diseñador de mi generación, más o menos. Lo recuerdo en las aulas de la Universidad de Holguín, en la carrera de periodismo, y ya desde entonces comenzaba su camino en la literatura. La historia de Robert Raes en los próximos minutos. Acompáñenos. Yo estudié en un politécnico geodesia y cartografía porque me gustaba dibujar. Íbamos todos al taller, íbamos todos los jueves al taller de Miami. Y leíamos poemas y escribíamos poemas y nos criticábamos los poemas y yo decidí no escribir más poemas. Lo que más hago es leer, es decir, leer novelas incluso. Y fue bastante difícil, ¿no? Porque había que conjugar escuela con trabajo. Yo me volví loco por buscar el libro y quería ver el libro porque siempre había visto fragmentos y cosas hasta que finalmente di con el libro. Pero es muy bueno que haya una editorial que se preocupa no solo por publicar libros, sino por mantener una programación y darle espacio a esos jóvenes. Cuando yo gané la beca fue que yo dije, bueno, mira, esto ya puede ser un libro, vamos a terminarlo. Fue una persona realmente venerable, ¿no? Es una leyenda viva, yo creo. Entonces, si Cortázar dice que Eras es bueno y Eras dice que tú eres bueno, bueno, Cortázar dice que tú eres bueno. Bienvenido. Robert, gracias por aceptar la invitación de Primer Encuentro, el podcast del Centro Provincial del Libro y la Literatura de Holguín. Gracias a ustedes por la invitación. Creciste en un entorno de ingenieros y matemáticos, en una familia de gente de ciencia, padre y hermano, ingenieros eléctricos, tu mamá, máster en circuitos eléctricos, la tía, ingeniera industrial. Sin embargo, tú estudiaste periodismo. ¿Siempre tuviste claro que lo tuyo no serían los números, Robert? No. Primero eran los números. Primero eran los números. Yo estudié en un politécnico geodesia y cartografía porque me gustaba dibujar. Es decir, me encantaba dibujar, pero siempre me gustaban mucho los números. Entonces, vi la oportunidad en su momento de geodesia y cartografía, me definí por ahí. Pero a medida que iba acá, sí, ya, esta adolescencia de los 15, 18 años, comencé a leer bastante, tenía varios amigos que iban a talleres literarios y me fui inclinando más o menos por esas ganas de leer y de escribir. Sí, porque las ganas de escribir siempre vienen por ese impulso lector que es muy grande. Por supuesto. Y ya cuando terminé el técnico medio, nos habían dado la oportunidad que si queríamos seguir hacia la universidad, y me presenté con algunos amigos a hacer las pruebas de... Es decir, primero hago las pruebas de actitud de periodismo. Las apruebo y digo, bueno, ya ahora sí voy a prepararme de verdad para las pruebas de ingreso. Y varios amigos del Politécnico las hicimos, todos entramos a la universidad. Y cuando yo dije que yo quería periodismo, y ellos querían ingeniería civil, fue bastante complicado. ¿Se alarmaron con aquello? Sí, fue como, bueno... Pero periodismo, ¿por qué? Si ¿sabes? Somos topógrafos. Sí. Bueno, ya yo decidí el periodismo y cerré, yo creo, el capítulo ahí con el mundo de la geodesia, ¿no? De los números, Sin embargo, de las mediciones. Esto de la geodesia y la cartografía tiene una conexión muy directa con el diseño gráfico. Sí, a mí me llamaba mucho la Por atención. la construcción de mapas, gráficos. Cuando estábamos acá en GQ haciendo mapas, ¿no? Estábamos en la mapificación del municipio de Holguín del 1 en 10.000, una escala de mapa, ¿no? Sí. Y yo veía, es decir, en la carrera no había computadora, estaba en un politécnico que es allá en el 26 de julio, en la fábrica del 26 de julio, es decir, después de la fábrica, no en el reparto, en la fábrica, mucho más lejos. Con muy pocos recursos, con recursos bastante antiguos. Estábamos trabajando con teodolitos, ¿no? Una cosa que es analógica totalmente, y aquí estaban trabajando con tecnología real, ¿no? Con estaciones totales, con buenas máquinas. El choque con el software fue de lo más interesante porque de alguna manera yo decía, espérate, los mapas se hacen en computadora, es decir, los mapas no se dibujan. O sea, y había muchachos ahí que eran de los más inteligentes, habían varios muchachos y muchachas que automatizaban el proceso. Por ejemplo, ¿qué te quiero decir con esto? Una región de caña
hay que señalarla de alguna manera y el símbolo convencional de la caña, una representación gráfica de la caña, pero hay que abarcar todo un área, ¿no? Y eso tiene que tener una distancia entre símbolo y símbolo, horizontalmente, vertical. Ellos automatizaban de una manera que te creaban como una especie de trama, de patrón, de caña, que ya simplemente lo ponías y eran muchachos que en algún momento fueron aniristas, ¿no? Sí, Y innovaron. entonces, sí, estaban innovando, eran muy jóvenes, eran informáticos algunos de ellos. Recuerdo uno que era el que más o menos, el que más conocía el software, ¿no? Porque yo decía, coño, qué interesante el software este, que era el AutoCAD en ese momento. No lo trabajé mucho porque como éramos estudiantes, no había un contacto real con un trabajo, tú estabas como apoyando a alguien. Claro, claro. Y bueno, eso sí, tiene algo que ver con el diseño, pero no vi esa conexión en su momento realmente. No la viste inicialmente. No. Sin embargo, en la universidad, ya cuando accedes a la carrera de periodismo, sí comienzas a decantarte por la escritura, por la literatura propiamente. Más allá del ejercicio del periodismo Sí, no, y un poco antes. en sí. Yo cogí periodismo porque quería ser escritor ya, ¿sí? Ya lo tenía bastante Ya lo tenías claro. claro. Pero empezaste a escribir antes de la carrera de Sí, periodismo. claro. Sí. Yo iba al taller de Mayán Ya. con un grupo de muchachos. Iba con Enrique Betancourt, con José Alberto Pérez y Nelson Batón y Elizabeth. Íbamos todos al taller, íbamos todos los jueves al taller de Mayán. Y leíamos poemas y escribíamos poemas y nos criticábamos los poemas y yo decidí no escribir más poemas. Y entonces comencé a escribir cuentos en algún momento. Es decir, hubo un momento en el que dejé de tratar de buscar un buen verso y comenzar a orquestar algo más grande, ¿no? Porque no me gustaba la dinámica esta de la poesía, donde hay que ser extremadamente conciso. Y dije, bueno, pues déjame probar con otras formas, ¿no? Que es el cuento. Y ahí me enteré que existieron Helios. Y una cuestión, yo creo que todos estábamos bastante motivados para seguir, es decir, para ir desde la universidad. Nelson finalmente cogió, es decir, entró a LISA en dramaturgia. Sí. Y José Alberto, Elizabeth y yo hicimos las pruebas de periodismo. Los tres las aprobamos. Enrique también estudió periodismo. Sí, ya Enrique estudiaba periodismo. Ya Enrique estaba en segundo año cuando nosotros hicimos las pruebas. Y de los tres que aprobamos, nada más entré yo finalmente a la universidad. Pero ya tenía bastante claro que realmente es decir, estaba ahí porque me interesaba escribir, no porque me interesara mucho el periodismo ni nada. El periodismo es una herramienta o quizás una vía. ¿Cuánto crees, Robert, que influyó la carrera de periodismo en tu formación como escritor? ¿Qué herramientas te brindó? ¿Y qué herramientas crees que puedan brindar, digamos, las aulas de periodismo y específicamente las nuestras por las que pasamos tú y yo para quien quiera dedicarse o inclinarse más allá de ese ejercicio del diarismo, del ejercicio reporteril propiamente y decantarse por la literatura, como hemos dicho ya? Yo creo que eso depende mucho del grupo de personas que te rodees en la universidad, ¿no? Y de los profesores que tengas. Los profesores vienen después. Es decir, los profesores están ahí. Los profesores siempre van a estar ahí. Hay muy buenos profesores, o hubo muy buenos profesores en la carrera de periodismo. Rubén, por ejemplo. Por ejemplo, pensaba en él. Que Rubén es un mito, si te pones a pensar, porque Rubén te viene a dar clases en cuarto año. Sí. Ya cuando tú estás prácticamente graduado. Sí. Pienso en Adrián Fernández Cuba. Creo que te dio clases también. También fue mi profesor que daba de clases de diseño, pero era una persona que te inyectaba ganas de hacer cosas. Es decir, él era el profesor de diseño, pero era un buen periodista. Y le interesaban mucho los proyectos. Entonces él siempre estaba buscando que tú estuvieras pensando más allá de lo que se establecía, ¿no? Porque yo recuerdo que en primer año, el trabajo final de diseño era hacer una página del periódico, ¿sí? La página de entrevistas. Hasta el año que llegué yo. Cuando el año que ya estábamos nosotros, es decir, que entramos nosotros, ya Diane dijo, vamos a hacer un cambio aquí. Vamos a integrar diseño con... Es decir, que ya existía esa integración, ¿no? De diseño con periodismo y fotografía. Pero hagan un producto propio ustedes. Es decir, no hagan una página del periódico. Una no revista, repliquen. por ejemplo. Sí, no era una revista propiamente, era que como que maquetaras tu entrevista de una manera que no fuera el periódico. Es decir, que tú pensaras... Lo convencional, lo tradicional. Que tú lo pensaras de otra manera. Ajá. En el primer semestre. Ya en el segundo sí fue
hacer la revista esa que tú dices, ¿no? Que era mucho más difícil. ¿Qué opinas, Robert, del llamado periodismo literario, que sería el cruce genérico, para decirlo rápido, de una manera sencilla, entre literatura y periodismo? Bueno, creo que el periodismo literario fue un gran descubrimiento para mí, porque, bueno, si estás estudiando periodismo, te interesa mucho la literatura y te das cuenta que hay cientos y cientos de periodistas, de grandes periodistas que en su momento han decidido hacer esto que le decimos periodismo literario, que puede ser periodismo narrativo, que puede ser nuevo periodismo, que puede Sí. ser esto de usar Como las le herramientas llamemos. de la literatura en favor del periodismo, ¿no? Sí, sí, sí. Una de las maneras, yo creo que más interesantes de afrontar es decir, el oficio periodístico. Y de ahí esas lecturas son las que te llevan, yo creo, en algún momento a decir, quiero hacer esto. Lo que es difícil hacer esto, es muy difícil hacer periodismo literario y publicarlo. Precisamente en una escuela donde en algún momento te recuerdan que estás preparándote para trabajar en un medio, digamos, que te va a llevar al diarismo, como es un periódico. O sea, no te preparan para trabajar en una revista literaria, te preparan para trabajar en un periódico. Es decir, tú vas a ser un periodista de información y quizás no de un gran mapa Sí. periodístico. Sobre todo porque carecemos también de ese tipo de publicaciones aquí en Holguín. ¿Eres un consumidor, Robert, de periodismo o más de literatura? No, de literatura, literatura. Más de literatura. Y eres un lector básicamente de narrativa. Ahorita me contabas de aquellos primeros intentos de escribir poesía. ¿Renunciaste a escribir poesía? ¿Has vuelto a escribir poesía? No. No, renunciaste así tácitamente a escribir poesía y lo que has hecho desde entonces es escribir narrativa. ¿Pero eres también un consumidor de narrativa? Claro, claro, sí. ¿Más que de poesía? Yo realmente sí, lo que más hago es leer. Es decir, leer novelas incluso, porque llega un momento en el que la relación con el cuento es complicada, ¿no? Es decir, el cuento es una forma perfecta, según Borges, y que va, esas perfecciones son a veces, sí, abruman demasiado, ¿no? Entonces prefiero siempre leer novelas que tienen esta belleza de la imperfección, ¿no? Y sí, siempre estoy leyendo. Yo más bien diría que soy más un lector que un escritor, porque realmente lo que más hago es leer, escribo bastante poco. Leer bastante y tratar de... Pero cada vez que escribes, ¿tienes una puntería? Ah, bueno. Porque, sobre todo para los premios, para los concursos. Sí, claro, Eso, uno tiene que... El problema de los concursos y los premios es que, como joven, que estás comenzando en un medio que es bastante hostil ahora mismo para los jóvenes, o para publicar cualquier cosa, tienes que tratar de que ese texto, de alguna manera, salga a la luz, ¿no? claro. Y si es un buen texto, Sí, sí. mejor. El autor no escribe para guardar. Nunca sucede eso, o casi nunca sucede eso. Lo digo desde la lejanía de quien lee nada más y no escribe literatura. Vamos a hablar del diseño, Robert, del diseño gráfico y editorial, sobre todo, porque es el campo donde has desarrollado esta faceta, ¿no? Esta parte de tu trayectoria, sí, ya profesional, en una editorial, en una casa editorial, en Ediciones La Luz. Esto viene también de parte de Adrián, ¿no? De Adrián Fernández, que es el que, cuando yo estaba en tercer año, me dijo, corre, hay una plaza en Ediciones Holguín, en Ediciones La Luz, perdón. Sí. Fran se tiene que ir para La Habana, se quedan sin diseñador. Ve allí y habla con ellos, muéstrale algo de lo que tú haces, ya. Y evidentemente fue allí. Ahí comienza la historia. Aquí comienza todo, con sí. Ediciones, Con Ediciones La Luz. Eras aún estudiante de periodismo. Sí, estaba por lo estudiando que me periodismo, estaba en tercer año. Y fue bastante difícil, ¿no? Porque había que conjugar escuela Sí. con trabajo. Un trabajo que cada vez iba demandando más, ¿no? Porque primero comencé con Mandy, con Mandy Ochoa, éramos dos y más o menos nos apoyábamos. Sí. Yo no voy por la mañana, vas tú. Y entonces son procesos que uno tiene que ir conociendo y apropiándose sin un mentor, digamos. ¿Qué me refiero con esto? Tú puedes querer hacer una obra de arte hermosa, una portada hermosa, que cuando la lleves a la producción se malogre. No es factible. Porque no tienes ese conocimiento, no sabes
cómo aplicar el negro en un diseño, no sabes cómo se calcula el lomo de un libro. Entonces son cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha, pero tienes que estar ahí. Claro, Sí, claro. tienes que ir fajándote de alguna manera con esto, ¿no? ¿Qué es lo primero que realizas en Ediciones La Luz? En Escena Luz lo primero que hice fue un libro de Liliana... María Liliana. No, Celorrio, no. ¿no? Ya Celorrio fue como el cuarto libro. Ajá. Una muchacha Las Tunas, un libro de décima. Ah, mira. Sí, una portada con una foto de radio, de Alejandro Saldívar, que Sí. ya colaboraba con la editorial desde mucho antes. Hay algo interesante en esta historia y es que cuando tú llegas a Ediciones La Luz, la estética que ha marcado a la editorial por muchos años ha sido la de Fran Alejandro Cuesta. Entonces, tú vienes a dar un giro de tuerca, ¿no? en esa manera de presentar visualmente, gráficamente a la editorial. ¿Algún conflicto con esto en aquel comienzo, en aquel momento? No, a ver, cuando yo comencé lo que hice fue como apropiarme de los modos de hacer de la editorial, que era, bueno, como tú dices, la estética de Fran. Ir trabajando poco a poco, ir conociendo los programas, ir conociendo los procesos también de cómo se hacen los libros, hasta que ya Pero hay un sí... momento en el que tú comienzas, o sea, en el que Sí. tú creas y estableces tu propia estética. Sí, que es ya cuando hice el cambio de formato en las colecciones y de todo, que era cuando ya me sentía realmente preparado para decir, ya yo puedo asumir esto, ya puedo, decir, de alguna manera ya puedo poner una pauta a partir de aquí, comienza otro momento. Pero tío, es una cosa que viene de tiempo de aprendizaje. Esto también viene a marcar lo que ha sido la experiencia, ¿no? de La Luz con sus campañas de promoción del libro y la lectura. Sí. Las campañas, yo no sabía lo que era una campaña y de momento me dice un día, Luis, corre, que vamos a hacer una campaña. Y yo, está bien, dale, que hay que hacer un cartel. No hay que hacer un cartel, hay que hacer una gigantografía, hay que hacer almanaques, hay que hacer de todo, ¿sabes? Y igual, te digo, la primera fue nada más una gigantografía y un spot. Ya la segunda fue una gigantografía, un spot, los almanaques, tal cosa. Y hasta que ya uno va aportándole su gracia, ¿no? a las campañas. Ya ahora hacemos todo integrado, ¿no? Y ahora es campaña, romerías y Celestino, que son los tres grandes momentos del año en la editorial. Ya todo está integrado. O sea, es una visualidad que acompaña en todos estos eventos a la editorial durante todo el año. Ajá. Y Robert, ¿cuáles son tus principales referentes? Llevamos casi 20 minutos hablando y no hemos hablado de tu obra, ¿no? literaria, de tus premios en concursos, de los libros publicados y de los que están por publicar. Enseguida a eso, pero ya cerrando esta parte del diseño, ¿cuáles son tus referentes en el diseño? Pudiéramos hablar quizás de la gráfica cubana, de la gráfica europea, de la gráfica estadounidense, de la cartelística. Mucho diseño cubano realmente ¿Sí? de los primeros años de la revolución, ¿no? Mucho Muñoz Bach, cantidad de Muñoz Bach realmente, es un diseñador que a mí me parece perfecto. Y mucho diseño, yo creo, de cartel de Europa del Este, ¿no? Este constructivismo soviético, eso. Siempre me ha llamado muchísimo la atención. Entonces, por ahí, yo diría que están los dos, quizás las dos grandes escuelas, ¿no? La libertad artística de la cartelística cubana de los años 60 y quizás el esquematismo de lo que es el constructivismo ruso, ¿no? Es decir, pensar las cosas como un todo integrado de férreo. Esos dos yo diría. Es decir, tratar de conjugar estas dos cosas. Esta libertad artística en función de un encargo, ¿no? Que es el diseño. ¿No hace falta un premio para legitimar a un escritor? ¿O crees que sí hace falta? No hace falta. Yo tampoco creo que hace falta. Pero en tu caso comenzamos a seguir más de cerca, con más detenimiento, tu carrera como autor, Robert, con Boustrofilia. Premio Celestino de Cuento del año 2020, que es desde el propio título un homenaje a un grandísimo holguinero, a veces olvidado, injustamente olvidado, que es Guillermo Cabrera Infante. Y su novela Tres Tristes Tigres, un poco difícil de pronunciar. Sí. Él decía el libro o la novela. El libro. Él le evitaba decir el nombre también. Es un excelente ejercicio para locutores. Sí. Mira,
Guillermo Cabrera Infante fue mi gran referente literario de la adolescencia y los primeros años. ¿Sí? Desde que yo me enteré que existía ese libro, como decirle el libro, Tres Días Tigre, yo me volví loco por buscar el libro y quería ver el libro. Porque siempre había visto fragmentos y cosas hasta que finalmente di con el libro. El libro era de la madre de un amigo, la madre del novio de una amiga, ¿no? Y yo, préstame el libro, préstame el libro, préstame el libro. Me prestan el libro, leo el libro y me quedé como... Ya, ¿sabes? No hay más nada en literatura cubana. Guillermo Cabrera Infante con Tres Días Tigre. En aquel momento, para mí. Sí. Y ahí yo entonces lo leía. Después conseguí otro libro de él que era un condensado de dos libros, se llamaba Ella cantaba bolero. Igual, era como el gran escritor para mí en su momento. Y evidentemente, cuando fuera a comenzar a escribir narrativa, se iba a notar esa influencia tan grande que ejerció en su momento Cabrera Infante en mis lecturas, ¿no? Este premio lo obtienes, el Celestino lo obtienes siendo estudiante de periodismo todavía. Sí, todavía. Ese año se dieron 2 premios. Sí. Compartidos, el tuyo y el de Laine Vilar. El de Laine Vilar, sí. Otorgado por una casa editorial donde ya trabajabas. Sí, ya había comenzado a trabajar. Incluso ya tenía pensado mandar al Celestino desde que comencé, pero bueno, esperé un año para terminar el libro. ¿Eso hace todavía más especial el premio? Sí, claro, evidentemente. Y Robert, vamos a hablar del entorno, del contexto propio de la editorial donde hay tantos jóvenes como tú queriendo que sus textos se publiquen, queriendo que se conozcan sus obras. ¿Cuánto crees que ha influido una editorial como La Luz, reconocida con toda justicia? Yo cada vez que tengo la oportunidad lo repito, como a Luis no le gusta que se diga la mejor editorial del país, pero es una de las casas editoriales con mejor trabajo del país, en buena medida por ese ejercicio continuo de la promoción de sus textos. Pero ¿cuánto influye una casa editora como esta en visibilizar a las nuevas firmas, los nuevos autores, los autores que emergen? Que desde Holguín, sí, también. Desde Holguín, pero más que de Holguín, porque... No, pero sí, me quiero enfocar desde Holguín. Ajá. Porque me pasa algo muy interesante con la editorial y con los escritores jóvenes del HS o no, de Holguín. Claro, es que la editorial Ediciones La Luz es más que de la HS, claro. Es más que de Holguín, es más que de ustedes, de ese grupo de jóvenes que se reúne en torno a La Luz. Sí. Cuando yo comencé, yo no era miembro de la HS. Hice el crecimiento con 2 o 3 muchachos, con Mandy, con Andrés, entramos a la HS. Comenzamos en Ediciones La Luz a leer. Y es lo que hablo a veces con Andrés, ¿no? Leíamos al final, porque éramos los nuevos. Ya había un grupo de muchachos de la HS que eran como los que ya estaban ahí, nosotros éramos los nuevos. Y ahora son los primeros en leer. Y ahora somos los primeros, claro. Porque bueno, ya somos los viejos nosotros ahora. Pero es muy bueno que haya una editorial que se preocupa no solo por publicar libros, sino por mantener una programación y darle espacio a esos jóvenes que están comenzando a que lean. Porque eso te va preparando a ti como escritor. Tú lees hoy, te das cuenta que tenías un error aquí horrible, lees mañana y vas perfeccionando tu texto. Y a mí me pasa algo muy interesante también en lo que eran las romerías de mayo o la feria del libro. Por ejemplo, hace muchos años, no ahora es imposible. Hace unos años venía el equipo de Ediciones Aldabón, venía Sed de Belleza, venía Reina del Mar y venía Áncora. Es decir, las otras 4 editoriales del HS, con representación. Venían. Tú leías un día y si a Ian le gustaba tu texto, por ejemplo, el que era coordinador de ediciones de Reina del Mar en su momento, tú podías pactar con él y publicar un libro, eventualmente. Sí, eso era muy bueno porque te estabas dando a conocer. No, ya estabas asegurando publicación también. Estabas asegurando ya una publicación en Cienfuegos, pero también podías conseguirte una en Matanzas. Entonces, ibas creando unos vínculos generacionales y te ibas publicando aquí, te ibas publicando allá. Ya eso, tristemente, ya no puede ser así porque hay crisis de todo, hay crisis de papel, hay crisis de todo, como te repito.
Sí. Pero Una era un momento muy policrisis. interesante. Policrisis. Era un momento muy interesante en el que te daban ganas de hacer cosas, te daban ganas de tener libros, ¿no? Sí, de tener libros terminados, libros listos para publicar. Ese impulso por querer publicar lo dio el premio Celestino, es decir, significó una confianza más sólida en aquello que escribías, merecer el premio Celestino de cuento. La confianza vino, yo creo, de Lonelio. Ah, en Porque el el año Onelio. antes yo había pasado a Lonelio y había ganado la beca. Sí. La acabé con la que daban 5 becas con ese mismo libro. Sí, eso fue un lapso de 6 meses, ¿no? Entre ganar la beca y ganar el Celestino. Cuando yo gané la beca fue que yo dije, bueno, mira, esto ya puede ser un libro, vamos a terminarlo. Es decir, vamos a darle, sí, vamos a terminar el libro, vamos a darle taller y lo comienzo a probar. ¿Sí? ¿Y cuál es el concurso que tengo más cerca? Es el Celestino, déjame probarlo con el Celestino. Bueno, tuve suerte. Porque mi idea realmente era seguir trabajando el libro, ¿no? Con aquella beca obtenida en el Onelio. Sí, como con el otro. Es decir, yo creo que uno siempre tiene esa idea. Yo sigo trabajando el libro, sigo trabajando el libro, sigo trabajando el libro. Bueno, llega un momento, si no publicas ese libro, vas a estar trabajando en él eternamente, ¿no? Como decía Borges, que uno siempre está... Es decir, que uno publica para dejar de revisar. Pero tienes que publicar, es decir, tienes que tratar de probar ese material, ¿no? Entonces, bueno, yo realmente he tenido suerte porque las 2 veces he tenido ya casi un libro terminado, lo mando al concurso y gano. Eso te ha pasado. Las 2 veces. Es decir, realmente yo al Celestino mandé unos días antes y al otro mandé el día del cierre. Ya casi a las 8 de la noche. ¿Al calendario? Al calendario, sí. Dije, bueno, vamos a ver ya, porque no lo iba a mandar ese año. ¿Sí? Lo había mandado a la beca y dije, no lo voy a mandar porque no está terminado. Sí, le faltan páginas. Pero de momento extendieron el plazo como 15 días más y dije, mira, yo me voy a sentar y voy a tratar de terminar esto. Y ahí eso es lo que pasa, conmigo por lo menos. Ahora que mencionas el Onelio, fuiste de los privilegiados con la presencia De las León. del Chino Eras. Sí, Robert. De los últimos, creo ya. Creo que después de mi año, el otro año ya Eras dio clase y ya no dio más clase. Y fuimos a casa de Eras y Ivonne nos hizo la fiesta silenciosa que hace ella. Y Eras habló y dio clases y... ¿Cómo era él? Los alumnos, los egresados del curso del taller, Eras era un... Onelio, hablan tan hermosamente de Eras León. Fue una persona realmente venerable, ¿no? Era una leyenda viva, yo creo. Porque, es decir, hasta ese momento yo lo había leído a él. A Eras León había leído algunos cuentos de él, algunos libros. Tenía Los pasos en la hierba y tenía Acero. Y sí, me gustaba, sobre todo Los pasos sobre la hierba. Después conseguí el otro libro de él, La guerra tuvo 6 nombres. Es decir, lo había leído, me había gustado, pero no era como mi autor de cabecera ni nada. Claro. Pero una vez que lo conocí, que ya ahí cambia, que yo creo completamente la perspectiva sobre Eduardo de las León. Y es cuando te das cuenta que es una leyenda el hombre. Él es una leyenda, él se basta a sí mismo. Y bueno, ¿qué decirte de eso? Cuando tú conoces una leyenda, no te queda más nada que decir, simplemente de disfrutarlo. Nosotros hacíamos un chiste con respecto a él, ¿no? Porque si a Eras le gustaba tu cuento, a Julio Cortázar le gustaba tu cuento. Porque, es decir, Eras cuando era joven había asistido a un taller donde Julio Cortázar era quien revisaba y de los que habían ahí, Cortázar dijo que Eras era el único que funcionaba como escritor, ¿no? O su texto. Entonces, si Cortázar dice que Eras es bueno y Eras dice que tú eres bueno, bueno, Cortázar dice que tú eres bueno. Buen chiste. Era un chiste. Buen chiste, Robert. Obtuviste, ahorita lo decíamos, el premio en narrativa en el calendario, que es el más importante premio literario que convoca la Asociación Hermanos Saíz en la categoría de novela en el año 2024 con versiones de la traductora. Rescatando también lo que hablamos ahorita de Vostrofilia, o sea, hay diferencias notables entre un texto y otro, pero quiero, desde tu perspectiva propia de autor, hablar de esas características comunes de tu narrativa. ¿Qué crees que caracteriza la narrativa de Robert Raes? Yo creo que la importancia del lenguaje. Es decir, definir qué lenguaje es el que vas a emplear en cada libro. Es decir, este es mi marco de referencia
todo tiene que entrar por aquí. Ujú. Con Bustrofilia pasaba una cosa, que el lenguaje era caótico, había una necesidad de demostrar increíble, que ya en el segundo libro ya no, sí, también pasaron 4 años, ¿no? Hubo muchas lecturas de por medio, hubo cambios de paradigma, yo creo, en cuanto a referentes. Ya hay Pero la autores. referencialidad se mantiene, ¿verdad? Claro, siempre. Uno siempre es referencial. Incluso la autorreferencialidad. La autorreferencialidad es algo con lo que estoy comenzando a trabajar, créeme. Hay autores que en su momento eran cumbres, que ya no lo son, que he intentado volver a leerlos y no los puedo volver a leer porque ya no me gustan de la manera en que me gustaron en su momento, y es como, ¿sabes? Como cuando vuelves con una novia de la secundaria y te das cuenta de que no va a ser lo mismo, así que déjalo mejor ahí, déjalo en ese recuerdo. Ya nada es como antes. Y entonces eso es la importancia del lenguaje, de cómo asumir el lenguaje en cada momento, ¿no? ¿Sigues apostando por la experimentación a la hora de escribir? La experimentación A día de hoy, a la distancia A ver, hay que pensar en la experimentación en qué sentido, ¿no? La experimentación puramente formal, no, ya no me interesa. Es decir, me interesó mucho, leí muchos libros así, ya no me interesa. Bustrofilia creo que es ese momento. Sí. Hay otro tipo de ¿Cómo es el experimentación. primero? Siempre se suele hablar a la distancia de ese primer Sí, es que después ya después de un tiempo, 6 años de escrito el libro, ya tú revisas y tú dices, bueno, en su momento estuvo bien. No es que no esté bien ahora, pero es que ya no puedes volver ahí. Es decir, ya eso es un momento otro, ¿no? Ya no escribes así, ya no lees así. Robert, el momento actual, estás ocupado, sabemos, en varios proyectos. ¿Podrías darnos alguna pista de lo que haces en este momento? Me lo estoy leyendo bastante, porque quiero escribir algo. No estás escribiendo ahora mismo. Estoy escribiendo. Estás escribiendo. Pero todavía no es decir, el proyecto ya está, ¿no? Ya tiene nombre, ya tiene algunos esbozos, pero todavía le falta algo, ¿entiendes? Y te mantienes, obviamente, con Ediciones La Luz. Siempre. Donde siempre vas a tener trabajo. Gracias, Robert, por dedicarnos estos minutos a nuestro podcast, al equipo de Primer Encuentro. El primero, estoy convencido de muchos. Sigue escribiendo y sigue mandando a los concursos porque tienes buena suerte con eso. Muchas gracias. Gracias por estos minutos. A ustedes también. Hasta un próximo Primer Encuentro, el podcast del Centro Provincial del Libro y la Literatura de Holguín y la productora audiovisual Desde Cero.